Bienvenidos a este nuevo episodio del Trípode Inmobiliario con un invitado de lujo, el letrado José María Alcántara González, el cual pues nació en Málaga y es un honor para mí tenerte. De verdad que cada vez que nos reunimos, te conozco desde hace más de 20 años y es aprendizaje constante, de verdad que sí. Ahora pues, para el que no te conozca en el universo, porque eres viajero continuo, conferencista, árbitro internacional, en fin, háblanos un poco de ti. Bueno, pues muchas gracias por haber pensado en esta entrevista y en lo que a mí respecta, soy curiosamente nacido en el número 16 de la Plaza de la Merced, que es la casa contigua a donde nació Picasso, Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en el 15, pero en 1874, yo más tarde, obviamente. Pero en fin, la Plaza de la Merced es el lugar más emblemático de Málaga, porque ahí está enterrado el general Torrijos, republicano. Interesante. Y está enterrado junto con otros que desembarcaron desde Cádiz, cuando las Cortes de Cádiz, para acabar con la monarquía del nefasto Fernando VII. Y estos hombres pues fueron traicionados con una quinta columna y fueron ejecutados en la playa del Este, que se llama Sacaba. Allí fueron ejecutados. Entonces Torrijos y sus 48, ¿no?, están enterrados allí, y esa plaza es republicana, contra la monarquía de Fernando VII. Pero en fin, durante el régimen de Franco no se acordó de aquello y nadie removió aquel tema y ese ha estado ahí. Solamente de esa tumba salió un inglés, un oficial inglés que venía con ellos y está en el cementerio inglés de Málaga, que se encuentra cerca del mar, ahí en el Paseo Ready. Bueno, me dices que hable de mí, pero bueno, eso es Sí. una frase que a mí me suena imposible. En primer lugar, porque hablar de mí no me gusta, y en segundo lugar, porque si quieres que te cuente, pues he estado en muchos sitios, he vivido en diferentes países y me he dedicado siempre a derecho marítimo y a derecho internacional del mar. Y por tanto he tenido ocasión, con motivo del tráfico, de los transportes, de viajar mucho y conocer países, unos más que otros menos, depende del tiempo que tenía. Pero al cabo, pues yo iba a decir que he vuelto a las raíces, pero esa es una frase de vuelta a las raíces que no es cierta, porque las raíces se pierden y uno cuando vuelve no las encuentra. Hay otra frase que dice que el buen hijo vuelve a casa. Cuando vuelves a tu patria chica, yo he vuelto a los 50 años después, entonces encuentras que no queda casi nada, ¿no? Pero hay otra Málaga, que es la que te interesa a las personas que quieran mirar y leer. Sobre todo, llegamos sustituyendo etapas en una ciudad que se ha ampliado y que ha encontrado un alcalde, que tengo que decirte, porque era compañero mío, Paco de la Torre, que llama un Paco de la Torre, no digo de la Torre, que lleva 21 años y ha transformado la ciudad. La ciudad ha transformado, ha limpiado y la ha ampliado, lo ha hecho muy transitable y la ha abierto. Esta es una ciudad abierta donde no se cuentan nacionalidades, ni las personas llevan banderitas, ni nada más que eso son las excursiones turísticas, los tours. ¿Qué raíces tengo? Bueno, pues mis raíces se remontan a una época en que la Plaza de la Merced estaba dividida en sectores, no se podía transitar porque estaba abandonada y había allí maleantes. A mí me prohibían salirme de una esquina. Y luego de pequeño, yo nací ahí, me fui todavía con un año así, me fui a una calle que se llama Calle Madre de Dios, que está cerca, está muy cerquita. Entonces una cosa interesante que se ve allí, la Plaza de la Merced,
que se llamó hasta 1902 o así, se llamaba Plaza de Riego. Se llama Plaza de Riego. Riego fue, el general Riego se levantó contra Fernando VII, también republicano. Entonces hay el himno de Riego, todo esto tiene mucha connotación con Latinoamérica, porque si vais a Cádiz, veréis en San Felipe Neri de Cádiz, veréis la Constitución de Riego y donde se habla ya por primera vez la Constitución de la República, se hablaba de los hermanos latinoamericanos. Qué bueno. Y eso está escrito en Cádiz, tenéis que ver eso, nuestra relación con Latinoamérica estuvo muy fuerte en aquel tiempo. Entonces, aquí hay una tradición pues marítima, pues abierta, esa persiste, esa raíz persiste, curiosa, interesada. Pero Málaga se ha ido transformando con una personalidad abierta, multicultural, ¿no? Que algunos han confundido como ciudad de paso, pero no es así, ¿eh? Ya ahora es una ciudad residente y entonces Málaga generó, por no decir engendró, Torremolinos y Marbella y la Costa del Sol. Claro. En toda su expansión, ahora mismo Málaga tiene unos 700.000 habitantes, que no es tanto como podíamos esperar. Por ejemplo, no es tanto como para un metro. En Málaga se ha construido 2 líneas de metro, pero Málaga no necesita un metro. En Sí, fin. pero uno de los atractivos, José María, de la que la gente quiere venir a vivir acá, después de Croacia, por lo económico, acá en España por los medios de transporte, por eso, por el metro, por los trenes, por los buses, Yo creo que hay claro, un denominador que podemos decir que es común, que es el clima. O sea, lo que Málaga ofrece es un clima delicioso, es un clima que llega a ser frío, ¿no? Y tiene unos días de calor que se llaman los días de terral. 300 días de sol al año. Y que además, como aquí decimos, no cuaja. Quiere decir que el terral no dura los 3 días que debe durar, sino que dura uno y medio. Entonces, a los días de terral, cuando el calor apretaba, la gente se metía, y hoy no lo hace porque hay que pagar dinero, en la catedral. La catedral es el sitio más fresco de toda Málaga. Y aparte del clima, yo creo que la segunda cosa que a los turistas les da es, yo creo que la simpatía de la gente. Aquí siempre desde chico ha habido gran interés por lo extranjero. Hemos tenido una especie de hambre de cultura por lo extranjero. Y llamamos extranjero, es una palabra que ha quedado muy antigua, porque ahora mismo se dice, pues, lo dice bien, un croata, o un etíope, o un noruego, o un estadounidense, ¿no? Son todos bienvenidos. ¿No? Sí. Aquí le llamamos extranjero. Y entonces el extranjero, pues naturalmente luego le llamamos guiri, en fin, cosas, no sé. Pero era que había una gran necesidad de comunicación. Porque no porque tuviéramos un régimen que era más o menos fuerte, opresor, sino porque esta ciudad era abierta. Y aquí esa comunicación la ha habido en todas las etapas políticas. Como que en Málaga, la prueba de ello está en la cantidad de apellidos que hay, alemanes, franceses, ingleses aquí, los Crauel, los Scholz, holandeses, hay muchos. José María, ahora en otro aspecto como árbitro internacional, imagino que conoces y has conocido muchísimos empresarios, desde el más pequeño hasta los armadores más, ¿verdad?, connotados. Y te quiero preguntar, ¿qué se necesita o qué debe tener un empresario? ¿Debe ir más sobre la misión o sobre el dinero? O no solo para comenzar su carrera profesional, sino para mantenerse, que digamos que es lo más Y bueno, yo complicado. como árbitro soy un práctico de las soluciones. Claro. Así que el arbitraje busca soluciones, no busca justicia. Y tú me dirás, eso parece muy fuerte. Pues realmente, a través de mi experiencia con sobre todo la London Maritime Arbitration Association, los empresarios de todo el mundo buscan 3 cosas, que es una solución al problema. Si le dan la razón, a veces el consejo de administración o el presidente del consejo de administración quiere que le den la razón.
te da razón, pues entonces va a un arbitraje que es justicia privada, que siempre es más experto, hay más técnico, dura menos, pero no cuesta menos. El arbitraje está, por ejemplo, en Londres es más caro que la jurisdicción ordinaria. Pero en fin, ahí va a tener la razón técnica, experta, marítima y propia. Ahora bien, si el empresario lo que busca, como digo, son soluciones, y yo creo que lo que debe buscar son mantener los clientes que ya tiene o desarrollar otros. Si tiene un conflicto, una reclamación con un cliente, no perder el cliente. Esa reclamación hay que superarla y, naturalmente, llegar a un acuerdo. Eso hace que los arbitrajes se vuelvan un poco más amigables y lleguemos a la mediación, que hoy día es no lo hemos descubierto porque estaba ahí, pero Sí, nos estamos inclinando mucho ante la mediación, que es la posibilidad de abandonar el sentido de la justicia, de quién tiene razón. No tenemos razón ni tú ni yo, ¿eh? Pero hemos llegado a un acuerdo y el mediador lo va a poner de acuerdo, sobre todo en el tema marítimo, para algo rápido y poco costoso. Poco costoso porque un mediador cuesta $2.500 al día y la mediación puede durar 3-4 días. Claro, sí. Y de modo que esto tiene la importancia de que las empresas siguen haciendo su negocio, no pierden sus clientes, obtienen sus soluciones rápidas y fluidas, la fluidez de todo el negocio marítimo. Que a veces es necesario saber cuál es la razón de este problema. Bien, pues ahí está el arbitraje, que es mucho más recomendable que la jurisdicción ordinaria, por cuanto que los árbitros son expertos. Claro, sí. No son jueces ordinarios, que serían jueces comunes, que no conocen de derecho marítimo, como no conocen tampoco de derecho agrario, ni tampoco lo conocen de la numismática, ¿no? No, es que son medios alternos de resolución de conflictos. Claro, o sea, entonces ahora mismo la jurisdicción ordinaria se ha convertido un poco en la palabra del perito. Se contrata a un perito, un experto, un surveyor, y entonces el perito da una opinión, y entonces el juez dice la opinión del perito, porque yo no sé nada. Entonces, esto... He leído sobre ti, José María, vi algo bien bonito que escribiste. Nací en Málaga a inicios del 44, un año de plomo. Me licencié en Derecho en el 68 y desde entonces, y lo acentúo, no he dejado de estudiar, de aprender y de enseñar. Sí, lo último, yo estoy enseñando, bueno, en el año 82 fundé una asociación de árbitros, la primera en España, pero luego poco a poco me he ido metiendo en la docencia y sobre todo en el 2012, 2003, entonces me hice cargo de una maestría de la Universidad Nacional de Panamá, de 2 años y medio, duró 4 cuatrimestres. Y he tenido ocasión de enseñar en varias universidades colombianas, en Valparaíso, en la Católica, en la UAM de México, he estado en diversos sitios, en Nicaragua, en República Dominicana, y sigo dando clases de tipo presencial o online con motivo de la época de la pandemia. Pero la enseñanza es algo que me gusta mucho, ya que no la entiendo en sentido clásico, porque en mis temas, que son transportes marítimos seguros, arbitraje, etcétera, o procesal, la gente participa mucho, conoce y hablamos de temas, casos prácticos, soluciones y bueno, y ahora mismo lo último que tenemos en la cabeza es la logística. Entonces, pues yo estaba en Guatemala dando una conferencia sobre logística y con la logística nadie sabe lo que es, aunque todo el mundo habla de ello, pero realmente hay que desmenuzarlo, pues todavía no hay una regulación de la logística. Y entonces pues hablamos del transporte multimodal y de este tipo de cosas, ¿no? ¿Y ahora mismo estás escribiendo algo? Sí, estoy escribiendo he hecho 5 tomos de convenio internacionales, uno de arbitraje, un libro de arbitraje, otro de transporte marítimo. Este será el 8º. Y el libro es sobre los litigios marítimos. Entonces ahí hago un estudio comparado entre la jurisdicción ordinaria, el arbitraje, la mediación, la adjudicación, adjudication llama, el mini trial, la negociación, en fin, y diversas formas de ADR o de Alternative Dispute Resolutions. Sí, este espacio lo he llamado el trípode inmobiliario, pero aplica a todo tipo de profesionales, ¿no?
Porque pienso que todo profesional debe tener ante todo una mentalidad acorde para iniciar cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento. Luego la formación constante. Y por último, si tienes Y esas dos cosas psicología. y si no accionas, pues no tomas las acciones necesarias, pues no llegas a ningún sitio, pues. Otra parte del que leí es que sigo escribiendo con la ilusión intacta de comprender y mejorar la parcela del mundo en la que me encuentro. O sea, esa ilusión se debe mantener, es lo que yo hablo de Yo lo mentalidad. mantengo. El tema es la responsabilidad, siempre será el mismo. ¿Cómo se va a cobijar esto? Bueno, pues se va a cobijar probablemente es que las máquinas van a responder. Y la tecnología, La tecnología. cuando hablamos de los buques conducidos con inteligencia artificial, Exactamente. los drones, o sea, hay un aporte, pues. ¿Qué No, opinión te merece eso? los drones ya tienen uso cívico, o sea, tú puedes alquilar un dron. Sí, pero en materia marítima, pues pueden apreciar, por ejemplo, contaminación, que se tomaría más Normalmente tiempo. es un aporte material de investigación de siniestros y de todo. Claro, sí, sí. Tenemos el tema de la contaminación, pues ese también se va a transformar porque el petróleo tampoco termina. Esto no se puede, no te puedo decir nada, tú decías, vamos a terminar el petróleo. Pues sí, pero todos los combustibles de este tipo van a terminar, porque son contaminantes y para eso tenemos el gas y la energía alternativa. Claro. Que esto va a ocurrir. Ahora mismo el gas está al precio del petróleo, bueno, con la guerra de Ucrania se están descubriendo bolsas de gas y más bolsas de gas. Sí. Entonces ya tenemos un país que ha descubierto una reserva de petróleo increíble, que es Guyana, Georgetown. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa con el petróleo? El petróleo barato, todo esto va a estar circulando un tiempo. Por ejemplo, los combustibles en los buques, desde el año, en el Sulfur 2020, que es una regulación de la OMI, ya se ha prohibido un grado de sulfuro en los combustibles. Está hasta 0,50 y en el año 30 hay que eliminarlo por completo. Entonces, y ahí tenemos una serie de equipamientos que se llama de limpiados a bordo, etcétera, etcétera, que hay inconvenientes necesarios sobre ellos, y maquinaria que va a eliminar todos los factores contaminantes de los combustibles. Y así va a pasar también con los coches, además de eso. Con los coches ya está ocurrido, ¿no? Ya tienen los Tesla, ya tienen los coches, ya está ocurrido los coches eléctricos y todo esto. Nosotros tenemos ya un barco movido naturalmente, no solo por gas, sino por electricidad y por turbinas eléctricas. Y bueno, de modo que eso, cuando hablo de estas materias primas, eso afecta a todo el comercio, ¿no? Claro. Yo sé que los malos combustibles, el ISO 180 pues circula todavía, ¿no? Porque los mercados no son así, pero el petróleo también tendrá su final. Y a tu manera de ver, un inversor, ¿qué puede apreciar de España? ¿Por qué invertir en España? ¿Por su posición geográfica? Bueno, España tiene una posición geográfica muy estratégica. España está muy cerca, está a 2 horas de 18 o 20 países. Y España está muy bien comunicado. Segunda cosa, en España hay fama, yo creo que en ningún sitio me lo han negado, que se come muy bien. Aquí se come muy bien. Se come muy bien, excepto algunos que el aceite, bueno, no, pero en las dietas mediterráneas, todo esto. Luego, la gente también es muy acogedora. Aquí hay ciudades que se llamará, a Madrid le llaman la nueva Miami, ¿no? Y bueno, pues será verdad. Claro, claro. Barcelona es una fantástica ciudad. Y entonces, España yo creo que es muy interesante para invertir. Ahora, ¿qué genera esa inversión? O sea, ¿no? Pues creo que sí, porque en España tiene una posibilidad de que, en primer lugar, hay una legislación bastante aceptable, comunitaria, etcétera, y no tiene una carga fiscal excesiva, aunque sí suficientemente gruesa, pero hay un estado, sobre todo, de orden bastante grande. O sea, aquí por ejemplo, en Málaga hay una seguridad completa.
Y antes en España no hay delincuencia en las calles, salvo en los ciertos barrios, eso ocurre en todas partes. Sí, claro. Pero si hay un país peligroso, peligroso es Nueva York. Yo he pasado en New York mucho más miedo que en ninguna parte, que en Dar es Salaam, en África. Y España es muy segura. Eso es un grado de inversión. Después, en España, todo el tema de los empresarios, hay una serie de inquietudes que les importan, pero la estabilidad laboral es fuerte, porque los sindicatos llegan continuamente a acuerdos, están de acuerdo y se van manteniendo, hay subido el salario mínimo, etcétera, pero no hay grandes parones ni nada de eso. Y además, por otra parte, hay una fluidez grande de otras inversiones que permiten generar. El primer capital nuestro es el turismo. Sí, el servicio de eso. Junto con México somos los países que tenemos el mayor grado de turismo e Italia, ¿no? De modo que ahí ha generado mucho los servicios, ¿no? En España se vive bastante bien, Málaga tiene un aeropuerto internacional, un aeropuerto impresionante. Tú puedes volar a Málaga, a Bratislava, sitios más de los más incógnitos. De hecho, José María, me comentabas que habías viajado por más de 60 países. 62. 62 países. Sí. ¿Y qué no has visto? Y entonces volver a Málaga a vivir y a estar. Bueno, como decía antes, no he encontrado mis raíces, pero sí he encontrado lo que yo quería buscar, que es algunas raíces que en aquel entonces no existían. Yo antes cuando era chico, era pequeño, decía, ¿pero por qué no ponen una fábrica? No, hombre, tanto flamenco, quitar flamenco por una fábrica. Bueno, pues ahora tenemos un polígono industrial, tenemos entero. Y ahora lo que busco es el flamenco, ¿eh? Y el flamenco pues resulta que los extranjeros lo han desarrollado al máximo. Y ahora mismo pues hay excursiones no solo para verdiales, que recomiendo que el 28 de diciembre vayáis a ver las pandas de verdiales, que son muy bonitos, sí. Sino que hay un flamenco riquísimo e interesantísimo, sobre todo hay lo que se llama el trobo, que está relacionado con la alpujarra granaína, y en fin, hay muchas cosas muy bonitas. Otra de lo que tú haces es que los domingos vas y exploras los pueblos. Los pueblos blancos y los pueblos de la Sarquía, que son más de 50, pero y ahí en cada sitio comen mejor, en Canillas de Aceituno, come por ahí otra gente. Todo eso es muy bonito, muy interesante. Yo recomiendo. El último que he estado es en Alguacil, que es una maravilla, y otra ahí cerca. Otro que hiciste un viaje, llegaste por Barcelona, Girona, hiciste una vuelta. Eso me fui por el Pirineo para Francia, porque yo quería a ver lo que había sido la marca hispánica en los tiempos del siglo XVI, y era una parte de España y una parte de Francia, ¿no? Entonces fui a Toulouse y me vi cosas y encontré cosas parecidas a unos aislados de la frontera, ¿no? Eso es muy interesante. Aparte, los Pirineos son bellísimos. Claro. Y desde el punto de vista francés y desde el punto de vista nuestro, nunca nos... O sea, nosotros... aquí dijo un marca, ya no hay Pirineos. Pero los franceses lo han visto siempre de esta manera. Claro. Y, en fin, mi experiencia internacional no se puede esconder ahora mismo en el Palo, en Málaga, donde vivo, sino realmente es un tío más sencillo, pero yo salgo bastante y esa está, y son 10, está flotando en el aire. De cara al 2023, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Terminar el libro? ¿Estás viajando? Sí, tengo que terminarlo porque mi editor, que se llama Tirant Lo Blanc, que es una de catalana, me lo exige y tengo que terminarlo. Pero tengo tengo una conferencia en Split, en Croacia precisamente, y luego tenemos un congreso de árbitros que nos vamos a reunir en Dubái, y tengo yo otros proyectos pero de peregrinaje. Ahora voy a ir al Alentejo portugués, qué interesante. Évora, que es una maravilla. Pero yo creo que el desarrollo, el interés cultural me sigue prevaleciendo y me interesa mucho el factor humano en todos los aspectos.
y también es una cuestión permanente. Es Europa. ¿Qué es Europa? Europa no está hecha. Europa se está, También me decían tantas cosas por hacer. se está gestando y se está destruyendo. Se está gestando y se está destruyendo. Sube y se baja, se baja. Claro. Y todo ello. Entonces, pues, es interesante ver que a lo mejor un búlgaro puede tener algún pensamiento más en común que un vasco contigo, ¿no? Son cosas interesantes que hay que ver. De modo que Europa para vosotros debe ser un mosaico, porque hay ahí 28 países de la Unión Europea y otros que no lo son, ¿no? Pero hay por ahí una órbita hasta Oriente Medio, que empieza en Grecia, por cierto, en donde podéis encontrar pues miles de preguntas y algunas respuestas. Qué bueno. José No al María, revés. agradecerte de verdad por esta oportunidad. ¿Y dónde te podemos encontrar? En las redes. Sí, en las redes También sociales. escribes muchos artículos. Antes se decía, el que no está en el registro civil no existe, ¿no? Bueno, el que no está en las redes no está ninguna, no existe, no está. Sí, estoy en mi web y en fin, y en las redes, pero las redes es un poco interesante, ¿no? Porque en eso lo vemos todo como vimos una película. Es un poco de Harry Potter, ¿no? ¿Qué te diga? Pero, ¿no? Ahí estoy, sí. Pero lo interesante es ver a las personas, ¿no? Y encontrarse. Y a mí lo que me gusta aquí es participar y encontrar a este o encontrar allá y conocer a alguien aquí, allá, bueno, el sitio más raro. Es decir, nos vemos en Edimburgo. ¿Para qué? Bueno, el festival de Edimburgo. Qué bonito. Y entonces eso es apasionante y bueno, pues esa es... Yo creo que no es una ilusión, es una permanente curiosidad que en el 2023 espero seguir pasando, si es que, naturalmente, como dicen aquí, no me da un telele. Dios te cuide, no. Ya el próximo cumpleaños, el próximo mes cumpleaños. 79. Qué bueno. En enero. Está muy bien. Gracias, José María. No, gracias a vosotros. Como decía Woody Allen, gracias por hablar conmigo.